Tres métodos sobre la enseñanza del inglés. Primer método, método de la traducción de gramática. Este método surgió en Prusia a finales del siglo XVIII y adoptó como modelo del sistema utilizado para la enseñanza del latín y del griego. Es heredero de las prácticas académicas alemanas y algunos de sus representantes fueron J. Sdertus y K. Ploss y S. Ollendorff y Meidlinger. Para este método, la lengua es un sistema de reglas que debe ser enseñado mediante texto y relacionado con las reglas significados de la primera lengua. La base tanto de la descripción lingüística como la de las actividades realizadas en la clase es la lengua escrita. El vocabulario se aprende mediante listas de palabras y se pone especial énfasis en el grado de corrección de la traducción. El aprendizaje de la gramática es deductivo, o sea, se explica y se memoriza y luego se practica el ejercicio de traducción. El profesor es el principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su función consiste en proporcionar los conocimientos lingüísticos y corregir los errores producidos por los aprendientes. Los aprendientes o estudiantes tienen un papel poco participativo. Se limita a seguir las instrucciones del profesor, a memorizar las reglas y la lista de vocabulario, a leer y a traducir. 2. Método directo. Este fue introducido en Alemania y Francia a principios del siglo XX y ampliamente conocido en Estados Unidos gracias a L. Sauber y M. Berlin, quienes lo aplicaron en las escuelas. Entonces este método fue desarrollado por Maximiliano Berlis y Guy Francois en el siglo XIX. Representó la primera partida y mejora del método de traducción de la gramática. Este método no se basa en una teoría lingüística explícita, pero sí parte de la idea de que la lengua es un instrumento de comunicación utilizado en situaciones concretas de todos los días. La lengua se aprende por exposición a ella, ya que poco a poco se asimilan las estructuras, los sonidos y las palabras. Por este motivo, se privilegia lo oral frente a lo escrito. ¿Cuál es el rol del profesor? Tiene la responsabilidad de organizar y guiar la clase, pero no de manera autoritaria. Proporciona el input contextualizado y regulado. Luego, de manera gradual, va involucrando al estudiante en el proceso de comprensión y producción oral y producción escrita. Corrige los errores. El estudiante actúa como un receptor activo y participativo, capaz de comunicarse en situaciones cotidianas. Por este motivo necesita manejar un repertorio de estructuras y un vocabulario mínimo para cumplir con el objetivo. Se considera muy importante que la persona tenga una alta competencia de comprensión auditiva y muy buena pronunciación, que le permita comunicarse satisfactoriamente. Se introduce el aprendizaje inductivo, o sea, se aprende a hablar hablando. 3. Método audiolingual. Este método surgió como producto de las necesidades comunicativas de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. La entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto significativo en la enseñanza de la lengua americana, para que el gobierno de Estados Unidos pudiera tener personas que conocieran el alemán, el francés, el italiano, el chino, el japonés, el malayo y otras lenguas que pudieran trabajar como intérpretes y traductores. Fue necesario crear un programa especial para la enseñanza de lenguas. El gobierno pidió a las universidades americanas que desarrollaran programas de lenguas extranjeras para para el personal militar. De esta forma, en 1942, se inicia el programa para la formación especializada del ejército. Este método audiolingüe se sustenta en el estructuralismo lingüístico, el cual concibe la lengua como un sistema compuesto por distintos niveles. ¿Cuáles son? Morfológico, fonético, fonológico y léxico.
¿Cuál es el rol del profesor? Es el protagonista de la clase, dirige la clase y hace que los estudiantes participen. El profesor modela la lengua objeto, controla las direcciones y el ritmo del aprendizaje, comprueba y corrige la actualización del alumno. El profesor debe mantener atención del alumno, variando los ejercicios y tareas. Debe además elegir las situaciones más adecuadas para participar en las estructuras. El estudiante se requiere un sujeto que participe activamente durante el proceso de aprendizaje. Con esto se espera que la persona sea capaz de comunicarse en los contextos cotidianos, participe de forma oral, se espera un nivel alto de comprensión auditiva y articulación de los sonidos de la lengua meta. Igualmente, un conocimiento suficiente del léxico más recurrente en los contextos concretos. Este aprendizaje es inductivo y depende del input. Se propicia la práctica continua. Entre sus actividades se encuentra la repetición de estructuras, memorización y la asimilación de diálogo. El desarrollo de este método, los materiales cobran un papel protagonista cuando son o se permite concretar el diseño curricular. Por eso toma un protagonismo. Muchas gracias.